Sean muy bienvenidos, hermanos, a esta comunidad virtual para esta semana. Con mucho agrado les invitamos, mi nombre es Gerardo Cadenías, los invitamos a suscribirse al canal de la Pastoral para que este mensaje llegue cada día a más personas. También podemos compartir o hacer nuestros comentarios tanto en YouTube como en redes sociales como Facebook. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle inicio a esta comunidad virtual y para ello vamos a oficializarlo poniéndonos en las manos de nuestro Creador. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, gracias te doy por este día que nos das, por todas las bendiciones que recibimos. Padre, hoy vamos a trabajar un tema, vamos a conocer un poco de esta catequesis que nuestra iglesia nos manda a que analicemos, a que tengamos por conocimiento. Te pido, Señor, que guíes nuestro entendimiento, que envíes tu Espíritu Santo para que nos dé ese don de sabiduría, de ciencia, para que podamos ser receptores y a la vez transmisores de este mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tema para esta semana, el cuarto tema, es el Evangelio de la Misericordia. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Hermanitos, qué alegría que juntos podamos cantar, meditar y vivir este mensaje en la alabanza. Estoy pensando en Dios. Vamos a proclamar el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 35 y 36. En aquel tiempo, Jesús decía: por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar algo a cambio. Entonces la recompensa será grande. Serán hijos del Altísimo. Y el que es bueno con los ingratos y los pecadores, sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Tema número 4. El Evangelio de la Misericordia. Jesús, rostro de la misericordia del Padre. En el enlace de nuestro tema, pues veremos el resumen del tema anterior, en la cual se nos hablaba de la preferencia que tenía Jesús hacia los pobres y excluidos. Pero Él viene y camina con ellos, viene y los busca para anunciarles la buena noticia del reino de Dios. Y en los objetivos, ya propiamente de nuestro tema, descubriremos el rostro de Jesús que se nos presenta como un Dios misericordioso, un Padre que se preocupa por sus hijos que están alejados o que están extraviados del camino, y Él va en busca de ellos para poderlos encaminar en el camino de la salvación. Este es el objetivo de nuestro tema. Que el Señor te bendiga. Ahorita te vamos a hablar, en síntesis, te vamos a hablar sobre los elementos que el Señor nos quiere hablar. Aquí los tenemos, aquí los puedes apreciar. Esos son los elementos. Y el primer elemento, dice el Señor que Él nos muestra la meta del camino. Escucha bien, Él nos muestra la meta del camino, dice: sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. El Señor nos invita a que seamos misericordiosos. Segundo elemento que Jesús nos muestra acá, dice, nos invita a caminar juntos, a hacer un camino sinodal, caminar juntos.
desinteresado, misericordioso y no de ilusión. Pues el Señor claramente nos dice ahí que no solo nos ilusionemos, sino que sea un caminar sinodal, pero misericordioso. Tercer elemento. Dice que Jesús inicia un nuevo camino ancho y abierto a todos, un viaje no geográfico, sino al interior del corazón. El Señor te está hablando al corazón en este momento. Siguiente elemento. Nos mueve a recorrer el camino de la misericordia. Un camino de retorno como el hijo pródigo a la casa del Padre. ¿Te recuerdas del pasaje del hijo pródigo que regresa con su padre? Pues ahí se muestra la gran misericordia de Jesús. Quinto elemento. Es el rostro visible de la misericordia de Dios. Jesús es el rostro visible de la misericordia de Dios. Y él, en el sexto elemento, Jesús nos dice, o mejor dicho, nos invita a hacernos próximos a los otros, a sus necesidades. Nos invita a ir con ellos, a buscarlos, a buscar al más necesitado. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Hermanitos, ahora que estamos compartiendo el tema 4, el Evangelio de la Misericordia, Jesús, el rostro de la misericordia del Padre, en la página 31, nos motiva a que leamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 36, pero lo haremos a partir del 35 para poder comprenderlo mejor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el contrario, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y serán hijos del Altísimo, que es generoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, como es compasivo el Padre de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante lo que vamos a aprender ahorita. ¿Qué significa la palabra misericordia? Viene del latín y está compuesta por 3 partes. Misere, que significa miseria o necesidad. La segunda parte, cor o cordis, que significa corazón. Y la última parte, la terminación ia, que significa hacia los demás. Todo junto forma la palabra misericordia, que quiere decir tener un corazón misericordioso hacia los demás. En el tema 4, numeral 1, vamos a reflexionar acerca del tema la misericordia como proyecto en el camino de Jesús. Y ahí vamos a ver de que Jesús, después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. De ahí regresa victorioso y da inicio a su misión, a su vida pública. No la empieza en solitario, sino que la empieza acompañado, proclamando la palabra de Dios en la sinagoga. Y allí es donde recordaremos que dice la palabra que él proclama: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a proclamar la buena nueva, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, para que los sordos escuchen, para que los paralíticos caminen, para liberar a los que son cautivos, cautivos de las cargas del mundo, cautivos del pecado,
Para eso ha venido Jesús. Y nos proclama en esta palabra tan maravillosa la misericordia de Dios. San Lucas, pues no nos mencionan un pasajito que está en el libro de Isaías donde dice para proclamar el año o el día de la venganza de nuestro Dios, porque quiere enfocarse propiamente en la misericordia de Dios. Algunos podrán decir, ya vieron, Dios es vengativo. La palabra del Señor no se refiere a eso, se refiere a la justicia de Dios, porque si sembramos mal, lógicamente vamos a cosechar mal. Pero Dios, que nos ama tanto, Dios en su misericordia, nos dice que Él no quiere la muerte del pecador, Él quiere la vida. Y por eso es que nos da a Jesús, para que a través de la pasión de Jesús, de su gloriosa resurrección, nosotros podamos tener vida, vida plena, vida abundante. Pero nos toca a nosotros hacer nuestra esa salvación. Porque Jesús ha venido a abrir el camino. Él quiere que toda la humanidad de todos los tiempos se salve. Y por eso las deudas que cada uno de nosotros tenemos que pagar a consecuencia de nuestros pecados, Jesús las ha venido a pagar para que nosotros seamos libres de toda esa opresión y tengamos vida, vida plena, vida llena de bendición, vida llena de gracia. Él abre las puertas para que todos caminemos juntos. Ahora nos toca hacer nuestra esa salvación. Nos toca también, como hijos de Dios, derramar esa misericordia, perdonar a aquellos que nos han ofendido y ayudarles a que se incorporen en esa misericordia que Dios quiere, que se sientan amados, perdonados, que puedan ver la luz de la palabra de Dios que les ilumina un nuevo camino, que puedan escuchar esa palabra y que puedan sentirse libres de esas opresiones del pecado, como el Señor ha venido a liberarnos a cada uno de nosotros. El segundo punto de la catequesis para esta semana nos dice la misericordia, señal de nuestro camino. Y es interesante que de las hay 7 parábolas incluidas en el Evangelio de San Lucas, en donde se nos habla de camino. Ahí tenemos, por ejemplo, el hijo pródigo, el buen samaritano, lo de las semillas que son dispersas en el camino, y así, varias de ellas. También vemos esos momentos de misericordia, como la lectura inicial que estuvimos acá preparando, que se nos indica fehacientemente: sean misericordiosos como nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. Esto nos trae una reflexión muy importante, ¿verdad? Hay veces que uno dice, bueno, es que yo no puedo ser perfecto porque perfecto es solo Dios, pero acá sí nos está diciendo algo interesante, ¿verdad? Que nos ordena de que seamos misericordiosos como nuestro Padre del cielo es misericordioso. Recordemos, ya lo decíamos anteriormente, que la misericordia es como reducir nuestra posición a la posición de alguien que está menos aventajado, hacer más pequeño nuestro corazón y para poder estar en sintonía con las personas que a veces puede que tengan menos o puede que que nos cueste un poco a nosotros comprenderlas por su situación en la que están viviendo. Pero igual, justo en el cierre del Evangelio que leíamos nos decía, no juzguen para no ser juzgados. Este camino que se nos está indicando acá, este sínodo que vamos a llevar a cabo, más allá
de un camino geográfico, es decir, de un punto a otro, lo vamos entonces a visualizar como un proceso. ¿Y qué seña vamos a tener? ¿Qué señales vamos a encontrar? Así como cuando vamos en cualquier carretera encontramos pues, señales de tránsito que nos dicen cuánto nos falta para llegar a un destino. Aquí vamos a encontrar entonces la misericordia. Si tenemos misericordia, si somos misericordiosos con nuestros hermanos, sabemos que estamos entonces en un camino sinodal. Que Dios... Número 3. Los heridos del camino. En este numeral, pues el Papa Francisco ha elegido la parábola del buen samaritano, que es como una palanca para remover lo que está estancado. Pues, como bien lo hemos escuchado en otras lecturas, cuando nos hablan del buen samaritano, es aquel hombre malo que pasa haciendo el bien. No fueron los buenos los que se detuvieron a ayudar al que lo necesitaba, sino los samaritanos que no eran bien vistos, fueron ellos los que hicieron el bien. Aquí nos da un claro ejemplo para nosotros, para que veamos y examinemos bien nuestro camino. Realmente si nosotros, estando en nuestro caminar, estamos ayudando al que lo necesita, al que está caído, al que está desviado, o solo nos interesa nuestro grupo, nuestro círculo, solo nos interesa los que nos conviene. No es así. Tenemos que ir un poco más allá para ayudar al herido en el camino, como así lo hizo el buen samaritano. Ahí es donde, si nosotros hacemos lo que nos manda esta parábola del buen samaritano, estaríamos haciendo la sinodalidad. Si no, todo este trabajo solo sería una ilusión, porque no estaríamos haciendo la misión que el Señor nos encomienda. Continuando con nuestra catequesis, en este momento te voy a hablar sobre la misericordia de Jesús. ¿Sí? Pon mucha atención porque, por ejemplo, ¿cómo es Jesús de misericordioso? Que desde hace más de 2000 años ya estábamos también nosotros, ya nos había elegido para su servicio. Imagínate qué misterio. Nosotros ni siquiera habíamos nacido, sin embargo, Él ya te había elegido a ti y a mí para servirle como Él se merece. Siguiente punto. Jesús no da una lista selectiva, dice, de quién sí y quién no. Al contrario, abrazó la vida tal cual se le presentaba. Jesús no tiene preferencias por nadie. Jesús, así como te abraza a ti, a mí, que estamos en su camino, Él también está presto a abrazar a toda aquella persona que anda en el mundo, que anda haciendo, ahí sí que barbaridades. Pero el Señor, con su gran misericordia, ahí está esperando a que estas personas lleguen a sus pies. Pero es por la gran misericordia que el Señor tiene para cada uno de nosotros, mi estimado hermano. Siguiente punto. Jesús siempre abrazó el rostro del dolor, el hambre, la enfermedad, el pecado y el cansancio, etc. Porque hay muchas más cosas. Aquí no aparece la pobreza, pero es una de las cualidades que el Señor siempre abrazó también. Y esa es la invitación que nos hace a nosotros, que perseveremos en su camino, que lleguemos a toda esta clase de personas, a las más necesitadas. Siguiente punto. El Señor nunca maquilló una vida, dice,
siempre la abrazó como venía a su encuentro. El Señor nunca tuvo preferencias. El Señor aquí, tanto en su momento, le llevaban un ciego, le llevaban un lisiado, llegaba un cobrador de impuestos. El Señor siempre lo atendía. ¿Sí? Entonces, esa es la invitación que el Señor nos hace a nosotros también. Que dejémonos de estar maquillando, como dice ahí en su palabra, todo lo que nos rodea. Simple y sencillamente, hablemos con su palabra y con su verdad, como Él lo ha hecho por los siglos de los siglos. Siguiente punto. Jesús siempre motivó diciendo, vayan y anuncien el Evangelio a todos como es, y no como me gustaría que fuese. Vayan y abracen en mi nombre. El Señor te está invitando, mi estimado hermano, a que saques tu Biblia, que la leas, que la medites, pídele discernimiento y a través de su palabra tú vas a llevar la verdad. No la vamos a llevar como nosotros querramos, como a nosotros nos parezca, sino que como el Señor manda en su bendita palabra. Así es de que estos son los puntos de los que yo te quería hablar el día de hoy sobre la misericordia del Señor. Que el Señor te siga bendiciendo y sigamos perseverando con la bendita palabra, porque solo ahí encontramos el camino, la verdad y la vida eterna. En nuestro tema 4, numeral 5, el tema es un camino de vuelta. Podríamos empezar este tema haciéndonos la pregunta, ¿queremos saber cuánto nos ama el Padre? ¿Dios Padre en especial? Pues la respuesta está en la persona de Jesús. Ya él lo decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo podemos ver en toda la historia de la salvación, lo podemos escuchar, lo podemos leer, lo podemos compartir en toda la Sagrada Escritura, pero particularmente en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32, donde nos habla acerca de la parábola del Hijo Pródigo, o por qué no decirlo, del Padre Misericordioso. En esta parábola vemos cómo el Hijo pone su mirada en los bienes materiales, pone su corazón en las cosas y no se da cuenta de que eso no es lo más importante y se dirige al Padre con exigencia a pedirle lo que le corresponde. Dios en su amor a su Hijo le da lo que le pide. Aquí podríamos ponernos a reflexionar de que muchas veces nos quejamos de que nuestro Padre Dios no nos escucha. Pero ¿será que lo que le estamos pidiendo verdaderamente nos conviene? ¿Es el tiempo oportuno para recibirlo? ¿Es la forma en que debemos recibirlo? Es que Dios nos ama tanto y que Él nos va buscando la mejor forma, el mejor camino, las mejores oportunidades, las mejores cosas para dárnoslas. Que no nos pase como este hijo que puso su mente, su corazón, su mirada en las cosas y no se dio cuenta de que lo que pedía no lo iba a hacer feliz. Porque ¿qué pasó con las cosas que él recibió tan amorosamente de las manos de su padre? Las malgastó, las destruyó, no le causó la felicidad verdadera. Una felicidad pasajera fue lo que obtuvo. Se dio cuenta de que la realidad es que las cosas no nos dan la felicidad, no nos dan la garantía de que las personas que nos rodean
verdaderamente nos aman o que van a estar siempre con nosotros a la manera de Dios. Por mucho que nos amen, no siempre van a estar con nosotros, dándonos su cariño, su apoyo, por tantas razones. No viene al caso mencionarlas. Aquí lo importante es mencionar de que Dios en su infinito amor le dio lo mejor a su Hijo. Y no eran las cosas, era su amor. Cuando el Hijo descubre que todo lo que Dios le ha dado, que todo lo que su Padre le ha dado, era para que fuera feliz, era para que fructificara y tuviera una vida mejor, pero él, en sus intereses que no iban de acuerdo a la voluntad de su Padre, destruyó su vida, destruyó todo aquello que le podía haber proporcionado una vida mejor. Se da cuenta de su realidad y decide volver al Padre, regresar hacia su Padre, ya no como hijo, sino como un siervo que se somete a lo que venga en el camino y piensa que aquel padre va a ser un juez, aquel padre va a ser alguien que lo va a tratar como un trabajador cualquiera que no lo va a valorar. Más bien, al regresar al Padre, se da cuenta que el Padre ni siquiera le deja mencionar de que él viene en una actitud de siervo, sino que el Padre le manifiesta en ese abrazo amoroso, en ese abrazo acogedor, todo su amor, la alegría de descubrir de que el Hijo ha regresado y que esa alegría de ese regreso quiere que la sienta el Hijo, que la sienta sintiéndose nuevamente como aquel hijo que siempre tuvo un lugar especial en la casa del Padre. Tú y yo somos hijos preciosos de Dios. No pongamos nuestra mirada en las cosas. No nos atormentemos por lo que tenemos o no tenemos. Como nos dice la palabra, no seamos de aquellos que como que no tienen un Dios, como que no tienen un Padre que los ama. Se ponen a preocuparse por qué comerán, a preocuparse que hay que pagar, a preocuparse qué van a vestir, a preocuparse del mañana. No, preocupémonos de que Dios nos ama tanto y que nuestra alegría sea tenerlo en nuestra vida y gozarlo y decirle también que lo amamos y que de verdad queremos ser sus siervos, pero no siervos que han pasado por momentos de temor, de sentir de que el Padre nos va a castigar y por eso queremos servirle, sino que en esa alegría, en ese amor que Él ha derramado en nosotros, queremos nosotros responder con amor, con un amor sincero, amándole, sirviéndole y descubriéndole en cada uno de los que nos rodean. En nuestro tema 4, numeral 6, página 35, vamos a hablar del tema un corazón duro. Es curioso ver la actitud del hijo mayor, el bueno, el que había hecho un camino íntegro, el que siempre había estado ahí, el que siempre hacía todo con exactitud, a cabalidad, era puntual, no había nada que reprocharle. Pero más sin embargo, ¿qué hay en su corazón? Un corazón duro, porque llega hacia el Padre y hace un reclamo duro, donde le dice: hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. ¿Esto lo hacía por amor? ¿Por qué lo hacía? Por interés,
por cumplimiento. No había alegría en él. Como dice la palabra, cumplimiento. Cumplo, pero miento, porque no lo estoy haciendo de corazón sincero, porque no lo estoy haciendo por agradar al Padre, porque no lo estoy haciendo por buscar el bien de mi prójimo, porque no lo estoy haciendo al final de la vida para la salvación de mi alma. Había obrado con interés. Que no nos pase así a nosotros, queridos hermanos, que estemos haciendo el bien en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la sociedad, solo por interés, por sentirnos buenos, porque nos reconozcan los mejores, por obtener un premio, para que hablen bien de nosotros, porque todo eso se queda. Porque Dios en lo secreto ve lo profundo de nuestro corazón. Al hijo pródigo, al necesitado, no lo consideraba como un hermano. Y va con el padre y le dice, ese hijo tuyo, como quien dice, mi hermano no es de tu familia. Yo ahora he cortado contigo porque tú tienes preferencias. Lo estoy parafraseando. Puede ser de que nosotros así también le digamos a Dios en nuestras oraciones. Señor, ¿por qué tú escuchas al fulano, a la mengana y a mí no me escuchas? Yo estoy en la iglesia, yo estoy sirviendo. Mira cómo me tratas. Todo esto malo que me pasa a mí, ¿para qué estoy en tus caminos? ¿Para qué te sigo? Incluso hay una anécdota de Madre Teresa, pero no de Calcuta, sino de Ávila, donde viene en una ocasión bajando las gradas y se cae y le dice a Jesús, con razón tienes pocos amigos si los tratas mal. Puede ser que en un momento de desilusión, de enojo, podamos también nosotros haber ofendido a Dios de esta manera. Arrepintámonos. Dios, que nos ama tanto, quiere lo mejor para nosotros. Entonces, démosle gracias al Señor por todo lo que brinda a nuestra vida, que ciertamente nosotros no lo merecemos. Él, por su divina misericordia, por su providencia, nos lo da. Y no tratemos al prójimo mal, sino que tengamos siempre un corazón abierto. En este pasaje, el Señor nos enseña que nosotros debemos, al igual que Dios Padre, al igual que Jesús, a través de su Espíritu Santo nos enseña que debemos de tener abierto el camino. Él lo ha abierto, lo ha ampliado para que todos encontremos su misericordia, especialmente aquellos que están siendo oprimidos por el pecado, por las cargas de sus culpas, por las consecuencias de sus malas decisiones. Nosotros no debemos de estrechar el camino cada vez más estrechito hasta cerrarlo. No, que no seamos así, que seamos portadores de la misericordia, siendo empáticos. ¿Acaso a ti y a mí no nos gustaría ser perdonados? ¿Acaso a ti y a mí no nos gustaría ser recibidos con consideración, con amor, con misericordia cuando hemos fallado? Porque todos en cierto momento en nuestra vida hemos fallado. Hemos metido la patita con voluntad o inconscientemente. Pero cuando nos vemos en ese atolladero, ¿acaso no queremos que nos perdonen? ¿Acaso no queremos recibir misericordia? ¿Acaso no queremos ser tratados bien? Entonces, tratemos al prójimo como a nosotros nos gustaría ser tratados. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Jesús es la palabra viva que habite en nuestro corazón. Por eso, cuando se proclama el Santo Evangelio, hacemos 3 cruces una en nuestra frente, una en nuestros labios y otra en nuestro corazón, porque queremos
que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, la podamos comprender, la podamos proclamar, la podamos guardar en nuestro corazón como lo hace la Virgen María, para poderla poner en práctica con la fuerza del Espíritu Santo y la misericordia de Dios. Para nuestra edificación del día de hoy vamos a hacer nuestra oración. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, gracias Señor por esos mensajes tan bonitos que nos traes el día de hoy. Te pido de todo corazón que nos des esa sabiduría y entendimiento para poder entender bien de tu palabra, Señor. Gracias por esa misericordia que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Llénanos con tu misericordia para que nosotros también podamos compartirla con el prójimo. Bendito y alabado sea tu santo nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta para el día de hoy dice: ¿somos misericordiosos con los que no pertenecen a nuestro grupo o círculo? Es decir, con los que piensan o viven de manera diferente. Vamos a ver la evaluación de nuestro tema, cómo se está poniendo en práctica en nuestras vidas, en nuestra comunidad, cómo lo estamos viviendo. Esto está en la página 36 y la pregunta es: ¿qué le falta a nuestra comunidad para ser samaritana? ¿Te recuerdas? El samaritano es el que ayuda a su prójimo. Bueno, entonces pongámosle un propósito, que nuestro propósito sea ser misericordiosos con todos, incluyendo a nuestros enemigos, a la manera que Dios nos pide. Oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, camino, verdad y vida, nos has dado, Señor, a través de este tema una gran enseñanza para que no seamos como el sacerdote, como el levita. Conociéndote, Señor, se pasan de largo y dejan tirado al herido. A ejemplo del buen samaritano que se detiene, Señor, a ayudar al herido. Señor, ayúdanos a poder reflejar en cada uno de nosotros ese rostro de ayudar, Señor, a los que más lo necesitan. Señor, danos tu Espíritu Santo, la fuerza poderosa para poder perder esos miedos, Señor, para poder botar todo obstáculo que nos impide a poder evangelizar, Señor, donde más lo necesitan. Danos esa fuerza, danos esa alegría, Señor, porque tú eres tan rico en misericordia, Señor. Concédenos esa gracia para poder ayudar a otros, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.